Bienvenido, bienvenida a esta edición de hoy de Sobre la Mesa. Hoy viernes, sí, es viernes sin agua para muchos de ustedes, pero aún así es viernes y el cuerpo lo sabe. De qué voy a estar dialogando, conversando con ustedes durante las próximas 2 horas. Bueno, pues el tema del momento nadie lo puede negar. La crisis de acueducto se agrava por, bueno, primero era una avería, ahora son 2 averías del supertubo. Gran parte del área metropolitana llegando hasta Junco, hasta Loíza, ya está sin agua o se va a quedar sin agua. Hay una disputa de quién descubrió la avería y algo que me acaba de enterar. Quiero pensar que no va a suceder, pero parecería que la gobernadora tenía planeado salir de Puerto Rico. Repito, confío en que eso no suceda. Además, el panel del fiscal especial independiente puede ampliar su investigación sobre el referido de la Oficina de Gerencia de Permisos para incluir otros delitos y otras personas. Renuncia el director del COR3, agencia fundamental para mover los fondos federales. Los que tenemos placas solares salvamos el sistema eléctrico esta semana. Noticia negativa que señala que la economía no anda bien. Aumentan las quiebras. Es la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día. En la esfera internacional sigue la incertidumbre sobre la guerra, no guerra entre Estados Unidos e Irán. Trump un pasito para adelante, un pasito para atrás. Además, converso hoy con Benjamín Muñiz sobre su nuevo programa aquí en Radio Isla, Espacio Sarabá. Y hablaremos de deportes con Manuel Vélez, incluyendo que hablemos del Mundial de Fútbol con Gerardo Moya Colombani. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente bienvenidos, bienvenidas a esta edición de hoy de Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son exactamente las 4 de la tarde de hoy viernes. Sí, es viernes. No va a ser un weekend fácil para muchos. Viernes 12 de junio del 2026. Estoy aquí en vivo desde el estudio ATH Mobile Power by Evertech. En vivo a través de toda la cadena de Radio Isla 1320, también en vivo a través de la página web de esta emisora, radioisla.tv, la aplicación móvil de Radio Isla. Aquí hay una versión de audio, hay una versión de vídeo. La aplicación móvil está remozada. Si no la has descargado a tu teléfono celular, te invito a que lo haga en vivo a través del canal de YouTube, la página de Facebook de Radio Isla y la misma transmisión en vivo a través de la página de Facebook de este servidor, facebook.com/acevedovilá.net. Como todos los días, te señalo que ya está disponible el episodio de hoy de Análisis de la Z a la A, el programa podcast que hago todos los días con Zoela Boy a través del canal, lo hacemos en vivo a través del canal 11.2 en tu antena, Noticias 24/7, canal 84 de Liberty, pero lo encuentras grabado en nuestro canal de YouTube bajo ese nombre, Análisis de la Z a la A. Hoy tuvimos un diálogo intenso sobre algunos de los temas que voy a tocar acá. Te invito a que nos sigas en ese canal de YouTube, le das a la campanita, Análisis de la Z a la A, y recibirás un aviso cada vez que haya un vídeo disponible en ese canal. Bueno, es viernes de renuncia, pero no de una renuncia de esa sorpresiva a las 3, 4 de la tarde, pero de eso voy a hablar, lo tengo en agenda. Yo creo que ya llevamos 2 semanas donde quizás todos los días el tema es la crisis de acueducto. El viernes, para esta hora, el viernes pasado, la noticia era que el alcalde de San Juan, que había presentado una demanda contra la AAA unos días antes,
El viernes pasado era la vista ante el juez Cuevas, y a esta hora la noticia fue que el juez Cuevas nos informó que habían negociaciones entre el municipio y la AAA. Cuando decimos la AAA estamos diciendo el gobierno de Jennifer Fortuño. En un tema como este, no hay nada que haga o diga el director ejecutivo de Acueductos que uno tenga que partir de la premisa que es la postura de la gobernadora y de la Fortaleza. Bueno, pues eso fue el viernes pasado. El lunes la noticia fue que habían llegado a un acuerdo. Ese acuerdo señalaba que se creaba un comité donde estaba del lado del municipio la persona que aparentemente ha sido el eje de la discordia, Roberto Martínez, quien había sido anteriormente el director regional de Acueducto y que fue removido cuando Jennifer González llegó a la Fortaleza y a los pocos meses nombró a Luis González Delgado, director ejecutivo o presidente ejecutivo de la AAA, y al señor Roberto Martínez lo sacaron del puesto y el alcalde de San Juan, Miguel Romero, lo recogió en el municipio de San Juan, y ya sabemos que Miguel Romero lleva desde del verano del año pasado señalando con los problemas de agua potable en el área metropolitana. El lunes la noticia positiva fue que había un acuerdo y que se nombró este comité con representación del municipio y de la autoridad. No estuvo claro, yo lo dije aquí, a mi entender, cuál era el alcance del comité. Lunes y martes pues estuvimos aquí en unos debates donde el director ejecutivo y otros líderes del PNP señalaban que el culpable del deterioro en parte era el propio Roberto Martínez. El alcalde de San Juan se quejaba de por qué estaban ahora señalándolo a él cuando lo aceptaron que estuviera en el comité. El comité se reunió 2 días, yo no sé si se reunió hoy. El alcalde hizo expresiones de que no estaba satisfecho con la velocidad que se estaban moviendo las cosas. Fue los primeros 3-4 días de la semana. No evidenciaban un movimiento que nos indicara que la crisis se iba a resolver. El alcalde de Guaynabo, Edward O'Neill, dijo que la solución era un racionamiento organizado, programado. El alcalde de San Juan dijo que no estaba de acuerdo con eso. Todo eso empezó a cambiar ayer como a las 6 de la tarde. Digo las 6 porque yo salgo de aquí cerca de las 6 de la tarde. Y es cuando ya estoy en la casa, que yo creo que hasta fue Zoé quien en su celular, no me acuerdo si fue ella o fui yo, pero vemos un vídeo del alcalde de San Juan, Miguel Romero, me imagino que era un Facebook Live o lo que fuera, en el cual, y fue lo primero que nos enteramos, es por un vídeo de Miguel Romero, en el cual él decía que el comité que se nombró, el comité nombrado y aceptado y autorizado por el tribunal, identificó que había una deficiencia de agua en el tanque que le llaman el tanque de la Pepsi. Me imagino que está cerca de alguna facilidad en el presente o en el pasado de Pepsi Cola. Que el comité que tiene representación de los dos, del municipio y de Acueducto, había identificado que durante los últimos días, semanas, eso no estoy claro, ese tanque, la cantidad de agua que había recibido no era la normal, estaba por debajo, y que empezaron a sospechar que eso quería decir que había una avería en el supertubo, porque ese es el tanque que recibe agua del supertubo. También en ese vídeo, que yo lo vi, o sea, estoy hablando de lo que yo vi a Miguel Romero diciendo eso de las 6 de la tarde de ayer, quizás un poco antes, quizás un poco después, que también habían descubierto que como había poca agua, la válvula 4, y no estoy bromeando porque yo he bromeado que eso era lo que iban a hacer, que si la válvula 4, que la válvula 5, que la válvula 4 solamente estaba estrangulada, y esa es la válvula que le mandaba agua a San Juan, y que solamente tenía 8 vueltas cuando debía tener, qué sé yo, 80 vueltas, ¿no? Ya no me acuerdo de ese detalle. Y Miguel Romero dice, repito, ayer como a las 6 de la tarde, que el comité había encontrado donde había un salidero, que era la razón por la cual el agua no llegaba al tanque de la Pepsi,
y que eso había que repararlo, que ya Acueducto sabía y que él creía que en 24 horas se podía reparar. Como cuestión de hecho, ayer, Primera Hora, levanta una nota en su edición digital, la puedes poner ahí, Alex, donde dice básicamente: Comité de Estabilización del Agua detecta avería significativa en el superacueducto. Un salidero en una tubería de 72 pulgadas en Toa Baja podría estar afectando el suministro de agua de los sanjuaneros. Eso fue ayer en la tarde. En la tarde. Luego de eso, la gobernadora, más tarde en la noche, yo creo que lo vimos como a las 8 de la noche, quizás eran las 9. La gobernadora hizo un Facebook Live o un video en vivo también con una historia diferente. La gobernadora reconoció que había una avería en el supertubo, que la avería era complicada, pero que quien había descubierto la avería era el equipo del alcalde de Bayamón, que usaron unos drones para que volaran, identificaron dónde estaba el salidero, el roto, como usted lo quiera llamar, y que además el municipio de Bayamón con su equipo había abierto el camino para que el personal de la autoridad pudiera llegar donde estaba el roto. La gobernadora en ese mensaje anoche ni mencionó al comité, ni mucho menos al alcalde Miguel Romero. Ayer también el alcalde de Bayamón, a través de sus redes sociales, repitió la misma versión y el director ejecutivo de la autoridad nos informó que entre 100,000 o 120,000 abonados nos íbamos a quedar sin agua. Digo, me estoy incluyendo, pero tengo que decirlo, yo tengo agua en la casa. Yo creo que mi área de San Juan se sirve de Sergio Cueva, de Carraízo, pero I don't know, no sé. Estamos alerta, como debe estar todo el mundo, si se nos va a ir el agua, no se nos va a ir el agua. Y nos alertó anoche que que se abastecieran sus cubos, sus cisternas, lo que fuera, porque para poder hacer la reparación había que cerrar la llave del supertubo, superacueducto, como usted lo quiera llamar. Y que eso iba a dejar a 300 y 120,000 abonados sin agua, incluyendo negocio, y que eso incluía San Juan, Caguas, Bayamón, Loíza, Guaynabo, Gurabo, y hoy me enteré ahorita que hasta Junco. Con eso nos acostamos a dormir. Hoy el presidente ejecutivo de la AAA, aquí con Mili Méndez, repitió la misma versión que había dicho la gobernadora y a preguntas insistentes de Mili Méndez, dijo claramente que no había sido Roberto Martínez quien había descubierto el salidero y mucho menos que había sido el comité, que fue el municipio de Bayamón. Lo cual, pues ha generado una controversia que hasta donde yo sé no se ha resuelto. Si te puedes poner el próximo clip de periódico, de Metro. ¿Quién encontró la avería? Bayamón y San Juan se adjudican el hallazgo. Los alcaldes Ramón Luis Rivera y Miguel Romero afirman que sus equipos identificaron la rotura en la tubería del superacueducto. Esto, para usted que no tiene agua, ¿qué le importa a usted? Pero los que estamos aquí para darle análisis, pues, señala que una crisis gubernamental con efectos sobre miles de ciudadanos que se viene acumulando y empeorando. O sea, hoy la situación de acueducto está peor que ayer, peor que hace una semana, peor que hace un mes. Ahora, además de haber creado una disputa elegante, porque no se han atacado personalmente, entre el alcalde de San Juan, Miguel Romero, y la gobernadora, pues ahora genera una disputa entre dos poderosos alcaldes, el de San Juan y el de Bayamón, que genera pues unas serias interrogantes de dónde va a terminar esto. Porque se han hecho eco algunos legisladores respaldando al de Bayamón, PNP es todo,
y otros al de San Juan, Miguel Romero. Pero en su entrevista hoy entrevista con Mili Méndez, el director ejecutivo de la autoridad, Luis González Delgado, fue más allá y dijo que esta avería del supertubo, ellos, la gente de la autoridad, habían identificado desde el sábado que había un problema porque el tanque no se estaba llenando. O sea, le dijo a Mili Méndez que desde el sábado ellos sabían que en algún lugar había un problema, pero que no fue hasta ayer, gracias a la gente de Bayamón y usando un dron, que encontraron dónde estaba la avería. Voy a eso ya mismo, lo del sábado, porque creo que es bien importante para saber si usted le cree o no le cree al director ejecutivo de Acueducto. Ahora, yo ahora mismo no sé quién encontró la avería, si fue Bayamón o fue el comité entre San Juan y Acueducto. Lo que yo estoy claro, y usted debe estar claro, que no fue Acueducto quien encontró dónde rayo estaba el boquete. O sea, los que se supone, los que administran el sistema, los que se supone que conozcan, diría yo que cada pulgada de las tuberías que se usan para llevarnos agua a nuestros hogares, esos no pudieron detectar dónde rayo estaba la avería, a pesar que el director ejecutivo, presidente ejecutivo, le dijo a Mili esta mañana que desde el sábado lo sabían. ¿Qué hicieron el domingo? ¿Qué hicieron el lunes? ¿Qué hicieron el martes? ¿Qué hicieron el miércoles? I don't know. Alguien les debería preguntar. Digo, si es verdad eso del sábado. Lo anticipo desde ya. Yo no le creo. Yo no le creo. Si Bayamón utilizó un sistema de dron o un dron que aparentemente es de una compañía privada, Acueducto no tiene la capacidad de hacer lo mismo. O sea, Acueducto no podía haber contratado una compañía con drones para que corriera la ruta del superacueducto si de verdad desde el sábado ellos sospechaban que había una avería. Ahorita voy a cómo esto se ha complicado. En medio de todo esto, la gobernadora decretó un estado de emergencia, se congelaron los precios del agua. Pero yo hago la siguiente pregunta. Ok. El miércoles, la gobernadora, y sobre este tema tuvimos un debate intenso, Zoe y yo hoy en Análisis de la Z, invito a que lo busquen. El miércoles, la gobernadora dio un mensaje al país de 2 minutos, donde ella trató de decir que tenía una ruta para resolver la crisis de acueducto, que la crisis era heredada, que conlleva una inversión multimillonaria y que ya estaban los proyectos, y detalló los proyectos. Ayer, además de billboards a través del área metropolitana, por lo menos, ayer había 2 páginas en los periódicos principales del país, 2 páginas con la gobernadora diciendo que estaba resolviendo el problema eterno de acueducto. Eso fue mensaje el miércoles, periódicos el jueves. Ahora yo les hago la pregunta. Si el presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado sabía desde el sábado que ellos sospechaban que había una avería y que esa avería era una de las razones por las cuales no estaba llegando suficiente agua al área metropolitana, ¿por qué no nos dijo la verdad? ¿Por qué no nos anticiparon desde lunes, martes, miércoles? Pero peor aún, ¿cómo es posible que la gobernadora haya dado un mensaje el miércoles de 2 minutos pagado con fondos públicos? Que haya puesto anuncios en todos los periódicos pagados con fondos públicos. Anuncios para darle esperanza al país, para comunicarle que ella estaba atendiendo la crisis. ¿Cómo es posible que la gobernadora dijera eso el miércoles? Si su director ejecutivo de acueducto desde el sábado sabía que había una avería que no le permitía que llegara suficiente agua al área metropolitana y la gobernadora nunca dijo nada sobre eso. ¿Cómo es posible que el director ejecutivo de acueducto haya, con su silencio, digo, porque aquí hay 3 posibilidades. Número 1,
que lo que le dijo el director ejecutivo a Mili Méndez esta mañana, que desde el sábado ellos vieron el tanque y se dieron cuenta que no había suficiente agua y concluyeron que había una avería, que eso que le dijo a Mili Méndez es mentira. Que se vinieron a enterar de la avería ayer. Esa es la primera alternativa, que aquí entre ustedes y yo es la que yo creo. Que lo que le dijo a Mili Méndez era un embuste. Todo para no darle crédito al comité de Miguel Romero. Alternativa 1 es esa. Alternativa 2, que es cierto que el director ejecutivo de Acueducto desde el sábado sabía que había un problema con el supertubo, que era una de las razones por las que llegaba cada vez menos agua a San Juan, y no le dijo nada a la gobernadora y permitió que la gobernadora diera su mensaje de 2 minutos, hiciera su campaña publicitaria para el otro día la gobernadora, su jefa, quedar en ridículo. Si el señor González Delgado no le dijo nada a la gobernadora de lo que le dijo a Mili Méndez hoy, que desde el sábado ellos sabían que había problema, pues la gobernadora lo tiene que votar inmediatamente. Porque ha hecho un ridículo. Las próximas 2 alternativas yo no las quiero ni considerar, porque de verdad no son 3, son 4. La tercera es que la gobernadora hizo su mensaje sin llamar a Autoridad de Energía Eléctrica. A Acueducto. Que ella estaba desesperada y le pidió a alguien en AFAF que le dijera cuáles eran los proyectos de agua que iban a hacer, de acueducto, y se disparó el mensaje y la campaña sin consultar a la gerencia de acueducto. Yo me niego a creer eso. La tercera es que la gobernadora supiera que había una avería en el supertubo, que no habían encontrado dónde rayo estaba el boquete, y aún así la gobernadora dio el mensaje. Ninguna de esas 2 alternativas las puedo creer, porque entonces sería la admisión de una total incompetencia e irresponsabilidad de la gobernadora. Así que para mí las alternativas son: 1, que el presidente ejecutivo de la AAA le mintió a Mili Méndez esta mañana y que de verdad ellos no sabían nada de que había un salidero, aunque no encontraban dónde estaba, que él dijo que lo sabían desde el sábado y que simplemente lo descubrieron ayer, ya fuera porque lo descubrió el comité en el que participa el municipio de San Juan, o ya sea porque lo descubrió Bayamón. Pero que se vino a enterar porque un tercero lo descubrió, porque su gente y su equipo no fueron capaces de descubrirlo. Esa es la primera. O la segunda es que él lo sabía y no le dijo nada a la gobernadora. Bajo cualquiera de las 2, si yo fuera gobernador, estaba votado. Aquí un gobernador, Hernández Colón, votó a un director de acueducto porque no le podía producir a la prensa en 24 horas la información que la prensa quería saber en la crisis que hubo en Puerto Rico con Sergio Cueva después del paso del huracán Hugo. Pero parece que para la gobernadora esto no es importante. Ahora, actualizándonos, pues esto se complica, porque ahora descubrimos que hay otro boquete. Y la última información que tenemos es que la avería es más grande de lo que se creía, que hay, como les dije, otro boquete salidero. Voy a leer aquí de la nota, esa no tienes el clip, porque casi acaba de salir. Ahorita te voy a dar otro clip, porque ese es el que me tiene en shock. AAA identifica posible segunda rotura en el superacueducto. La avería se detectó mientras iniciaban los trabajos de reparación en el área del río Bayamón en horas de la madrugada. Cita textual a González Delgado: tenemos un segundo punto de interés. Yo no sé qué rayo es eso de punto de interés. Digan las cosas como son, un segundo salidero. Tenemos un segundo punto de interés que está más abajo, que se ve que también está saliendo agua. No hemos terminado de hacer la excavación porque el tubo todavía se está vaciando. Y en este momento no hay claridad de cuánto va a tardar la reparación, aunque creo que en algún lugar el director ejecutivo dijo que será entre 24 y 48 horas. En resumen, él dijo, escuché en algún lugar, no puedo decir
que lo escuché yo, pero aparentemente en alguna entrevista el director ejecutivo de la AAA ha dicho que la reparación tomará entre 48 y 72 horas. En medio de todo esto, y me voy a la pausa, ¿verdad? Ya me tengo que ir a la pausa. En medio de todo esto, y lo dejo para cuando regresemos de la pausa, por lo menos parece que se suponía que la gobernadora estuviera en Nueva York mañana sábado. Yo quiero pensar que la gobernadora canceló ese viaje. ¿De qué se trata? Cuando regresemos luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:28 de hoy viernes. Sí, pero un viernes diferente. Un viernes para mucha gente sin agua. Ya les había dicho ayer, antes de la rotura, que por ejemplo mi hijo Juan Carlos, que no había tenido problemas de falta de agua, él vive en el área de Cupey, pues ayer él y su esposa tuvieron que irse a bañar a casa porque no tenían agua. Obviamente si no tenían agua ayer, no tienen agua hoy. Así que están por ahí buscando dónde se puedan ir a bañar en el día de hoy. Lo que muestra, como les dije, que la crisis va empeorando y pusieron a la gobernadora, su equipo o ella con conocimiento. Me niego a pensar que ella sabía que había una avería que no habían descubierto, pero que alegadamente el director ejecutivo de Acueducto dice que desde el sábado ellos sabían. La pusieron a hacer el ridículo de dar un mensaje y poner anuncios de prensa diciendo estamos resolviendo el problema eterno, y al otro día decir que están resolviendo el problema eterno, que no era tan eterno, se ha convertido en una crisis casi humanitaria. Pero, y el efecto que esto está teniendo sobre comercio. Yo voy a un gimnasio y esta mañana recibí un correo electrónico que estaba cerrado por falta de agua. Y me indican que ya hay restaurantes que están diciendo, pues no puedo abrir porque no tengo agua. Así que el efecto, además, ya hay reportes en los medios de las égidas, los centros de cuidado, el efecto que tiene sobre el sector hotelero, la proyección pública de Puerto Rico. Creo, no lo he visto yo, pero alegadamente ya hay medios de Estados Unidos que están diciendo Puerto Rico, además de problemas de luz, ahora tiene problemas de agua. Ok. Mientras eso sucede, me entero, y lo tengo que decir por un post de el analista Luis Dávila Colón, que la gobernadora está programada para estar mañana en Nueva York. Este fin de semana es la parada puertorriqueña, y sí, yo no puedo decir que fui los 4 años como gobernador, pero debo haber ido 2 o 3 veces, y es legítimo, no lo puedo negar. Es legítimo que los gobernadores y alcaldes vayan a lo que es la fiesta donde más puertorriqueños se reúnen. Yo no sé si ya está compitiendo con las fiestas de la calle San Sebastián, pero las fiestas de la calle San Sebastián son 4 días. Y es una celebración de la puertorriqueñidad y se la dedica normalmente a un pueblo. Yo no critico que algunos funcionarios vayan a la parada puertorriqueña, pero si tú tienes una crisis en Puerto Rico y tú eres el gobernadora, te bajas del avión. Si puedes poner el próximo clip. Repito, esto me enteré por Luis Dávila Colón. Ponlo ahí en pantalla. El candidato a gobernador republicano de Nueva York, Bruce Blakemans, está invitando a un Puerto Rican Heritage Brunch mañana 13 de junio a las 10 de la mañana allá en 54 New York City, en New York. ¿Y quién es la invitada especial, Special Invited Guest? Puerto Rico Governor Jennifer González Colón. Si no hubiera crisis, yo lo entiendo y no estaría aquí haciendo ningún señalamiento. El fin de semana, la parada puertorriqueña. Es más, yo me acuerdo haber estado este fin de semana como gobernador y agárrate Luis Vega, tirar la primera bola en un juego de los Yankees.
porque pues era el fin de semana de Puerto Rico y celebraban la puertorriqueñidad y bla, 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 y chévere. O sea, no estoy crítica. Ahora, yo quiero pensar que nos van a informar hoy a las 5 a las 6 de la tarde que la gobernadora canceló el viaje y que se quede en Puerto Rico. No hay forma de justificar que en medio de esta crisis la gobernadora se vaya a hacer campaña con alguien que no tiene ninguna posibilidad de ganar. Nueva York es un estado demócrata, sí, ha tenido alguno que otro gobernador republicano como Pataki, pero en este momento, con Donald Trump, no tiene ninguna posibilidad. Así que presumo que nos indicarán esta tarde que canceló el viaje. Y si, como yo sé que este programa lo escuchan en la Fortaleza, si no se ha montado en el avión todavía, porque para Nueva York hay vuelos que salen hasta tarde, y todavía tenía la intención de montarse en el avión, mi consejo es que se baje del avión. La peor imagen que se le puede proyectar al puertorriqueño y puertorriqueña que está sufriendo en este momento por la falta de agua es que su gobernador, en este caso gobernadora, se monte en un avión para cualquier lugar del mundo, salvo que se montara en un avión a algún sitio que le van a resolver el problema del agua, y a eso no es lo que va. Así que veremos a ver qué sucede. Yo no quiero pensar que la gobernadora de Puerto Rico va a estar fuera durante este fin de semana. Si ya cancelaron el viaje, por favor, alguien que me informe. No tengo ningún problema en rectificar o en decir hizo lo correcto. Pero repito, la gobernadora estaba planificada para estar en Nueva York mañana en un evento del candidato republicano a gobernador del estado de Nueva York. Bueno, desde que se anunció esta semana, es que las cosas ocurren tan rápido, lo del agua nos ha acaparado todo, pero yo creo que fue hoy es viernes, yo creo que fue el miércoles, sí, el miércoles, por la tarde, que habían nombrado un fiscal especial independiente, bueno, que le habían pedido al panel de fiscal especial independiente que le nombraran un fiscal especial independiente a el ex administrador de la Oficina de Gerencia de Permiso. Siempre ha habido la duda de hasta dónde puede llegar esta investigación, porque la posición de Sebastián Negrón Reichard, el entonces secretario del DDEC, era que él refirió al FEI, refirió a Justicia, la intervención aparentemente indebida o ilegal del entonces administrador de la Oficina de Gerencia de Permiso y su ayudante en un proceso de solicitud de propuesta para dar un contrato de $2 millones. Ese fue el referido. Luego del referido, cuando él renuncia, él hace referencia a presiones de la Fortaleza, nunca dijo el nombre de quién, pero no sobre la subasta o sobre el contrato, sino presiones sobre su determinación de unas medidas disciplinarias contra el que entonces había sido director de la Oficina de Gerencia de Permiso. Siempre ha surgido la duda. El referido fue sobre lo primero, sobre el traqueteo en el proceso de evaluar para dar un contrato. ¿Podía el panel del FEI o un fiscal especial independiente, cuando se le nombre, si encuentra evidencia de alguna conducta ilegal de otra persona, incluir en la otra persona en esa investigación? Bueno, pues oye, el periódico El Nuevo Día, si te puedes poner el próximo clipping, Alex, si te puedes poner el próximo clipping, donde El Nuevo Día en su página 4 tiene una historia con amplia potestad de investigar denuncias del DDEC. La pesquisa sobre las denuncias hechas por el exsecretario Sebastián Negrón Reichard puede incluir ángulos no contemplados en el referido inicial, señalan 2 exfiscales especiales. Pero no es solamente ángulos, puede incluir otras personas. Entrevistan a los exfiscales especiales, Zulma Fuster Troche y César López Cintrón.
sobre si se podría ampliar la investigación para incluir el otro asunto, una posible intervención impropia o ilegal de la fortaleza. La periodista Gloria Ruiz Cuilan le pregunta y la licenciada Zulma Fuster dice, y cito textualmente, y con esto me voy a la pausa. No tiene que haber un segundo referido y más allá de si podría hacerlo o no, es obligación de un fiscal dentro de lo que es una investigación, si se entrevista a un testigo, el testigo X. En este caso, el querellante es el señor Negrón Richard, que es la persona principal a entrevistar, porque la persona que hace el referido es el testigo que se entrevista primero o de los primeros que se entrevista. Si esa persona arroja algún tipo de evidencia, hace algún tipo de expresión que pudiera conllevar la comisión de un delito por parte de alguna otra persona, que no necesariamente tiene que ser estos dos referidos, puede ser un tercero, el fiscal viene obligado, como parte de su deber ministerial, a solicitar una ampliación al panel para incluir a esa otra persona como persona a ser investigada. Y la ley del FEI provee en ese sentido los mecanismos para ampliar la investigación. Contestada la interrogante que muchos de nosotros teníamos, si de la investigación el fiscal especial independiente, ya sea por boca de Sebastián Negrón Richard o de otro testigo que se investiga en la etapa de investigación, se convence que alguien de la fortaleza no solamente presionó sobre una decisión administrativa, que a lo mejor no es un delito, pero presionó de forma tal que pudiera ser una violación de ley, no hay que volver a la Secretaría de Justicia para que la Secretaría de Justicia evalúe si refiere al panel del FEI. El panel del FEI puede permitir que se amplíe la investigación y se incluya a esa otra persona. Regreso con más luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:43 de la tarde de hoy viernes. Sí, como dicen por ahí, es viernes y el cuerpo lo sabe. 12 de junio, diablo, ya estamos casi prácticamente a la mitad del mes de junio. Aquí continúa en vivo como todos los días, de lunes a viernes, desde las 3:55 hasta cerca de las 6 de la tarde. Bueno, es viernes de renuncia, pero no de esa renuncia a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, que nadie entiende lo que está pasando. Anoche, le tengo que dar crédito, la periodista Carmen Enita Acevedo del medio independiente Bonita Radio comenzó a circular por sus redes que tenía información de que había renunciado Eduardo Soria, el director ejecutivo de lo que se conoce como el COR 3, la agencia. Le voy a explicar ahora lo que es COR 3. Hoy la información de Carmen Enit era buena, como lo tengo que admitir. Carmen Enit y Bonita Radio tienen muy buenas fuentes de información. Hoy en la mañana se circuló un comunicado de prensa donde se indica que Eduardo Soria sí renunció, que lo había anticipado a la gobernadora desde abril, que la renuncia es efectiva el 30 de este mes y que es razones personales, porque entendí, creo que alguna situación de salud familiar. Eduardo, cuando entró, estuvo rodeado de controversia, pero me parece que es correcto. O sea, que en este caso no está renunciando porque se peleó con Francisco Dómenech o con la gobernadora o porque lo están investigando. No, esa no es la información que uno ha recibido. Parece ser que de verdad, pues, algún asunto personal tiene, pero no deja de ser malas noticias para la gobernadora. Porque el COR 3 es la agencia enlace entre FEMA y todas las entidades que reciben dinero de FEMA, municipios, agencias, entidades sin fines de lucro. Fue tema de la campaña. La gobernadora prometió que iba a eliminar el COR 3. No ha repetido esa promesa porque no lo podía hacer y ella lo sabía. Simplemente lo usó para atacar a Pedro Pierluisi y decir que la persona que estaba en el COR 3 y que el COR 3 no funcionaba. Pero me llama la atención, y esto lo discutí profundamente hoy con Zoe, en análisis de la ZLA, si es una renuncia planificada y la gobernadora lo sabía desde abril, pues lo lógico es que hoy hubieran dicho, Eduardo Soria
renuncia efectivo el 30 de junio, pero aquí está la persona que lo va a sustituir para no generar incertidumbre. El mensaje que esto envía en Washington y aquí en el sector, particularmente el sector privado. Tienes el DDEC, el Departamento de Desarrollo Económico, descabezado. Tienes la Oficina de Gerencia de Permisos descabezada. Y ahora tienes el que es el intermediario y el que brega con la burocracia de FEMA, la vas a tener efectivo el 30 de junio descabezada. No es un buen mensaje. Les tengo que decir el rumor que yo he escuchado, y yo no soy de decir rumores, pero me llegó por dos fuentes totalmente diferentes. Es que la gobernadora está tratando de convencer al ingeniero Carlos Pesquera para que asuma este cargo. No tengo información de si Pesquera lo va a aceptar o no. Yo creo que Pesquera le queda una vena de servicio público. Por otro lado, tengo la impresión de que está haciendo mucho dinero en el sector privado, lo cual tiene perfecto derecho. Pero no son buenas noticias para la gobernadora, que en este momento de tantos escándalos, incertidumbres, conflictos, una persona que yo no estoy diciendo que fuera una estrella, pero por lo menos no estaba en medio de controversias como sí han estado otros jefes de agencia, que haya renunciado Eduardo Soria como director ejecutivo del COR3. Bueno, y voy aquí a cambiarle tema drásticamente. Tengo aquí un invitado especial. Radio Isla, en este esfuerzo por tener una programación variada, inicia este próximo domingo, no nos dará los detalles, un nuevo espacio que se llama precisamente Espacio Sarabá. Y tengo aquí a quien va a ser el mantenedor del programa, Benjamín Muñiz, para que nos hable de ese nuevo programa. Saludos, Benjamín. Aníbal, un placer estar aquí. Bueno, te pregunté, además acabo de ver ya el logo. Sí. Voy a empezar por ahí. Cuando yo era más joven de lo que soy, más joven de lo que soy, pero no era ninguna figura pública, yo iba a un sitio en Viejo San Juan a buscar música, no de la popular ahí que se conseguía en cualquier sitio. Cuando uno iba a las tiendas a buscar música, ahora la baja toda por internet, a buscar música así de jazz o de nueva trova o internacional, y en un sitio que se llamaba Sarabá. Así es. ¿Eso eras tú? Claro. Tuve la fortuna en el 1990, de establecer la tienda Sarabá. Antes había tenido La Tertulia, y lo menciono porque es importante, porque La Tertulia fue un modelo de negocio de lo que fue Sarabá, porque La Tertulia compraba libros de como 10 países distintos de América Latina, y ese fue el concepto de Sarabá, traer música de todas partes y de todas fuentes. Entonces, esa diversidad que tú mencionas fue la clave para que desde el primer día funcionara. ¿Y qué quiere decir Sarabá? Sarabá es una palabra de una religión brasileña, y es una bendición que tú das y recibes simultáneamente, ¿no? Entonces, se usa mucho en la música. Hay un samba de la bendición. Yo recuerdo que sí, tenías mucha música brasileira allí. Sí. Sí, yo tuve la dicha de tener como cliente un cónsul divino de Brasil, que él me decía que iba a Brasil y le decía, yo consigo en Puerto Rico música que ustedes no tienen aquí. Y también teníamos mucha música cubana, mucha música puertorriqueña. Sí, tratábamos de realmente tener lo que no tenía, como tú bien dijiste. Sí, lo que no se consigue en las otras. Lo que no se consigue. Y en buena la casa, música. digo mucho respeto, en la casa de los tapes, todos esos sitios que uno conseguía. Sí, todas las cadenas y a mí, déjame decirte, hubo algún periodista mientras se tomaba el vino durante la inauguración, le dio 3 meses de vida a Sarabá. Yo me enteré después. Y fueron 13 años divinos, y todavía Sarabá sigue siendo una bendición para mí. Bueno, pues háblanos rapidito de Espacio Sarabá, que comienza este domingo. ¿A qué hora? A la 1 de la tarde. Y háblanos de eso. Sí, pues mira, Espacio Sarabá es parte de un esfuerzo de una organización sin fines de lucro, tiene 1 año y medio, pero este programa va a ser muy importante porque la idea es atender el tema de salud mental desde distintos frentes. En el caso del programa radial, estoy honradísimo de estar aquí en Radio Isla, donde una vez hice Sarabá en concierto, fue mi primer programa de música durante varios años, estuve en Radio Isla allá en Los Paseos, pero este es un programa de entrevistas de personas que, como dice la promoción, son personas que han logrado vivir una vida plena, una vida más allá de todos los obstáculos, una vida exitosa, una vida saludable, en todo lo que uno puede ver, incluso a veces enfrentando situaciones difíciles, pero
contrario a lo que la gente puede pensar, no, yo no voy a entrevistar, por ejemplo, si un día yo te entrevisto, no va a ser para hablar de si tú has tenido alguna vez un periodo de depresión, porque todo el mundo lo ha tenido. La idea, o si tienes alguna otra condición, no. La idea es celebrar la vida a través de esas conversaciones. Por ejemplo, empezamos con Ivonne Cole. Lo sé, amiga, le mandan saludos. Sí, divina la conversación. Eso. Y Gilberto Santa Rosa fue otro entrevistado. Rafi Tereyes. O sea, ya esas las tienes programadas. Sí, ya están grabadas. Ya están grabadas. Tengo 10 programas grabados. Tenemos grabado para 3 meses. ¿De cuánto? ¿Media hora? De una hora. Interesante. De una hora. Y entonces la idea es, yo soy un facilitador. Okay. Yo menciono que yo tengo el diagnóstico de bipolaridad, porque eso primero que es importante que la gente me vea y sepa que bueno, que aquí estoy y doy fe de que se puede lidiar con la condición de muchas maneras y hay que respetar las maneras. Pero por otro lado, la idea es que, mira, las artes, los trabajos de investigación, la lucha por los derechos humanos, tengo aquí mis 2 perritos. Ya lo veo, sí. Sí, la relación con los animales, son todas experiencias que nos permiten sobrellevar todos los retos que, por ejemplo, vivimos en Puerto Rico cada día. Porque además un día es la electricidad, otro día es el agua y pasado mañana quién sabe lo que sea. ¿Y Espacio Saravá estaba antes en otros espacios o es algo nuevo que No, es un proyecto nuevo porque la organización que comenzamos con esto, pero por ejemplo en agosto va a haber ya específicamente reuniones semanales con personas tipo Alcohólicos Anónimos, para dar una idea, con personas ya que tienen el diagnóstico y, muy importante, con personas que le dan apoyo a esas personas. Porque eso es un detalle. Yo tengo un hijo con autismo, entonces si yo quisiera... Para yo trabajar con ese diagnóstico que fue hace 21 años, él tiene 24, pues yo tuve la fortuna de que había una alianza de autismo de otra gente que tenía la experiencia. Y entonces, cualquier situación de cáncer, enfermedad, necesitamos el testimonio de otra gente que ha pasado por esa experiencia para seguir adelante. Entonces queremos proveer espacio con reuniones semanales para esas personas, para que busquen apoyo y sepan qué herramientas tienen a su alcance para lidiar con condiciones que son complicadas. Bueno, pues nada, excelente. Creo que nos tenemos ya la pausa. Repito otra vez, todos los domingos, ¿de qué hora a qué hora? De 1 a 2 de la tarde. De 1 a 2 de la tarde. Aquí por Radio Isla, estoy feliz y agradecido. En Radio Isla 1320, parte de la programación variada de esta emisora. Pues mucho éxito. Muchas y te gracias, digo, cuando me mandaron pues la gerencia aquí de que si te quería entrevistar, yo dije, Saravá, si yo me acuerdo ir allí a comprar el disco. Sí, no, yo creo que ya estábamos en la época cuando yo fui, que aunque tenía los vinilos, como se llaman ahora, pero ya estaban pasando de moda, ahora volvieron de moda, eran los CDs, lo que yo compraba contigo allí. Bueno, pues mucho éxito. Gracias, Aníbal. Yo regreso con más luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando en vivo, son las 4:59. Te recuerdo que esta edición de Sobre la Mesa y todas las ediciones de Sobre la Mesa se retransmiten a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV. Además, la vas a encontrar más tarde hoy o temprano mañana, depende del tiempo que nos tome, en cualquiera de las plataformas que te permiten escuchar podcast a través del internet: Spotify, Apple Podcast, Google Play, la plataforma de podcast de Radio Isla 1320, y también la vas a encontrar en mi canal de YouTube bajo mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas, le das a la campanita y así recibirás un aviso cada vez que haya un video. En YouTube me encuentra en Análisis de la Z a la A, el canal con Zoe Lavoy, y bajo mi nombre o bajo podcast de Aníbal o Aníbal Acevedo Vilá en mi propio canal, donde encuentras Sobre la Mesa. Y a los amigos de allá de San Sebastián, bienvenidos, son las 5 de la tarde. Son las 5 de las 5, ahora en cadena con WLRP 1460 Radio Raíces. Sobre la Mesa en Radio Isla 1320. Bueno, la dirección de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado está dando una actualización sobre la crisis. Obviamente, pues no puedo seguirla, pero estaré pendiente a las plataformas de redes sociales, las plataformas digitales, y si hay alguna alguna información nueva. Yo creo que lo más importante, lo que ustedes quieren saber es cuándo regresará el agua a los que ya están sin agua, y si alguien que hoy en este momento tiene agua
tiene el potencial de quedarse sin agua. Si hay información adicional y si ya de verdad están reparando los dos, porque ahora sabemos que son dos salideros, nada, se los dejaré saber, pero para que sepan, están dando una actualización en este momento. Y en otros temas. El miércoles hubo un relevo de carga. Se recordarán que una de las unidades de AES, la planta de carbón que está en Guayama, no sé si fue una de las unidades o la planta completa, se fue en una avería y en un momento 170,000 abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica se quedaron sin servicio de energía eléctrica. La interrupción, no la avería, la interrupción se logró subsanar sustancialmente bastante rápido. Yo recuerdo que yo estaba monitoreando la plataforma de Luma que te dice cuántas personas están sin servicio eléctrico y con bastante rapidez, no voy a ponerle tiempo, de 170,000 bajó a 100,000, después bajó a 50,000, después estuvo un buen rato en 20,000, pero en términos generales, digo, a lo que debemos aspirar es a un país que no tenga estos apagones, que no tenga estos relevos de carga, que tenga suficiente generación. Pero en términos generales, comparado con otros incidentes del pasado, la recuperación fue bastante rápida. Escuchamos a funcionarios de Genera, funcionarios al SAR de Energía, explicar pues cómo era que el sistema pues estaba mejor y que... Sin embargo, ayer la directora, la directora de Luma, la presidenta de Luma aquí en Puerto Rico, Yanis Quiñones, que tuvo un evento, creo que era en el centro de convenciones de preparación para Luma, demostrando pues cuán preparados están para la temporada de huracanes, nos da una información que me parece importante que la entendamos, particularmente en el contexto político que se vive en Estados Unidos. El periódico El Vocero es quien único lo cubrió. Página 8 del periódico, la tienen ahí en pantalla, si la puedes ponchar. Clientes con placas solares salvaron apagón del miércoles. Y ahí me incluyo yo, porque ya yo les he dicho, yo tengo placas solares. Durante ciertas horas del día, mis placas solares producen más de lo que consume mi casa. Y cuando produce más de lo que consume mi casa, entonces yo le exporto, yo le vendo energía a Luma, la Autoridad de Energía Eléctrica, y a Luma. Pero no solamente es que le vendo, es que al estar exportando, ayudo a la red. O sea, me convierto en un generador. Por eso es que le llaman prosumidores. Yo consumo lo que mis placas producen, pero lo extra se lo envío al sistema. Pues la directora, doña Yanis Quiñones, dice que en gran medida el sistema se pudo recuperar más rápido porque habemos miles que tenemos placas solares. Leo de esta nota de Istra Pacheco. El exceso de energía que produjeron las placas solares de los clientes de medición neta, también conocidas como prosumidores, fue el factor clave para la corta duración que tuvo el apagón del miércoles que afectó a cerca de 170,000 hogares y negocios, dijo ayer la jefa de Luma, Yanis Quiñones. Cita lo que pasó: la unidad 2 de AES salió de servicio a eso de las 11:30 de la mañana y aunque a través de sus redes sociales el SAR de Energía, Josué Colón, pidió prudencia en el consumo de energía durante las horas pico, se pudo corregir la avería poco después de las 5 de la tarde, cuando precisamente empieza a aumentar la demanda de energía. Mientras tanto, el sistema continuó con el apoyo de la generación de los más de 200,000 clientes que tienen placas solares y baterías en sus casas. Se trata del grupo que, de no prosperar las objeciones a partir del 1 de julio, ya no estarán exentos del cobro para el pago de las pensiones de los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica como parte de la tarifa base. A mí lo más que me interesa, más allá de esa controversia de la tarifa base que está por adjudicarse, resolverse de alguna forma, a mí lo que más me interesa es el hecho de que
Donald Trump y la política de los republicanos es en la de no fomentar la energía renovable. Le han quitado los incentivos. Ya hemos discutido eso y este tema lo discutiremos el próximo martes con Ramón Luis en Martes de Energía. Pero me llama la atención que cuando en Puerto Rico, mire, en Puerto Rico la gente tiene placas solares por dos razones. Porque no aguantan el aumento en el costo de la luz y porque no aguantan el mal servicio. En otros lugares del mundo pues tienen placas solares pues porque quieren proteger el ambiente. Yo quiero proteger también el ambiente, pero acá se ha convertido casi en una necesidad los que podemos. Pero les quiero recordar, número uno, que el gobierno federal está eliminando incentivos contributivos bajo las políticas públicas de Donald Trump para promover fincas solares y ese tipo de cosas. Y número dos, que el gobierno de Donald Trump, con la anuencia del gobierno de Jennifer González, nos tumbaron un montón de millones de dólares que habían destinado los demócratas para precisamente promover energía renovable, la mayoría de ellas placas solares, y los movieron a otras inversiones en energía, dejando montones de proyectos sin concluir. Entonces, acabamos de pasar un apagón. Se acaba de demostrar que las placas solares ayudaron a minimizar el efecto sobre los que no tienen placa. O sea, yo tengo placa, a mí nunca se me fue la luz. El punto es que no solamente a mí no se me fue la luz, sino que yo ayudé a que a otras personas no perdieran la luz o la recuperaran prontamente, porque en ese momento mi casa estaba produciendo más de lo que estaba consumiendo. Pero repito, la gran contradicción es que Mr. Donald Trump, en su empeño absurdo de negar el calentamiento global, ha revocado prácticamente toda la política pública establecida por el gobierno de Biden para fomentar la energía renovable en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico. En la medida que le hagamos más difícil a las personas poder adquirir placas solares, poder financiar placas solares, en la medida que hagamos más difícil que se generen proyectos de fincas solares, pues estamos limitando la capacidad del sistema, no solamente de modernizarse, sino de evitar situaciones como la que ocurrió este miércoles, que repito, la CEO, la presidenta de Luma en Puerto Rico, es la primera vez que yo recuerdo que se reconoce que los que tenemos placas solares somos parte de la solución. No la solución de mi casa, eso yo lo sabía, sino somos parte de la solución de todo el sistema en Puerto Rico. Esperemos que no tenga... la directora la presidenta de Luma también nos recuerda que para ella el mayor reto que tenemos ahora mismo es la generación. Leo de la nota en El Vocero. La generación continúa siendo un problema para nosotros. El miércoles AES salió completa y es una de las generatrices más confiables del sistema con Ecoeléctrica. Cuando salen dependo de Palo Seco, Costa Sur, de la flota más vieja, y eso me preocupa mucho. La demanda continúa creciendo y si no tenemos generación disponible es bien difícil manejar el sistema. Yo le entiendo, lo que está tratando de decir doña Yanis es: cada vez que se vaya la luz, no me echen la culpa a mí, no le echen la culpa a Luma, pregunten si se fue la luz por un problema de generación. Si es un problema de generación, no es mi responsabilidad, es responsabilidad de AES, de Ecoeléctrica o de Genera, que administra las plantas del gobierno de Puerto Rico. Y en otro tema, que es la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día, si la puedes poner ahí en pantalla. Hace tiempo que yo les vengo diciendo en este programa que hay unos indicadores, estadísticas, datos, que señalan una potencial desaceleración de nuestra economía. Hemos visto algunos renglones de los recaudos del gobierno, hemos visto la venta de automóviles, diferentes indicadores. Hoy el periódico El Nuevo Día nos pone en primera plana uno que asusta: las quiebras.
Repunte en quiebras señala una economía en descrecimiento. Las peticiones de bancarrota en lo que va del 2026, tanto de individuos como comerciales, alcanza cifras parecidas a las registradas en la pandemia tras la reducción de ayudas fiscales y gestiones de cobro más intensa. Y repito, los datos son preocupantes. Esto no es editorialización, estos son los datos, porque cada vez que alguien presenta una quiebra, ya sea personal o comercial, pues lo hace en el Tribunal Federal de Quiebra, así que hay los datos, hay la estadística. Dice esta nota de Mari Carmen Rivera Sánchez, primero citando a Ronald Hernández Maldonado, gerente de proyectos estadísticos del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Dice que solo al comparar las quiebras reportadas en marzo del 2026 versus marzo del 2025, el alza es de un 20%. Eso es un montón. 20% de aumento de un marzo al otro marzo. En marzo del 2025 se radicaron 519 quiebras, mientras que para marzo de este año fueron 624. Pero no es que marzo haya sido una excepción, es que tristemente es la tendencia. Entre enero y marzo pasados, en la isla se radicaron 1.512 quiebras comerciales y personales. Para esos mismos meses, en el 2025, la cantidad fue 1.463 y en marzo en el 2023, el número para ese mismo periodo fue 1.327. Así que de 1.327 en el 2023, andamos por 1.512 en el 2026. En abril se radicaron 504 quiebras, mientras que para mayo se reportaron 493. Nos dice Hernández del Instituto de Estadística, algunos indicadores nos están mostrando una desaceleración de la economía. No son todos los indicadores, pero varios que tienen que ver con negocios o con el consumidor se han visto en disminución. Por ejemplo, en términos de venta de vehículos, se ha visto que la mayoría de los meses disminuyen en comparación con meses anteriores. La única excepción a la desaceleración a la venta de automóviles, dijo, fue el año pasado, luego de que se anunciaron los aranceles puestos por el presidente Trump. Claro, cuando dijeron que venían los aranceles, la gente salió corriendo a comprar, pero después de eso, los números se han caído. Cita textual nuevamente de Hernández del Instituto de Estadística. Pero hay varios indicadores de consumo que se están viendo afectados y por ahí llegan las bancarrotas. Así que el total, sigo por acá leyendo, evidentemente esto tiene que ver en cierta medida los aumentos en los altos costos de vida, de producción, de negocio. Si usted tiene más o menos los mismos ingresos y con esos ingresos usted vivía apretado o su negocio estaba apretado y de momento le subieron los altos costos de producción, los altos costos de vida, o la gente va menos a su restaurante o gasta menos porque precisamente está cada vez más caro todo, pues tiene un efecto en cascada. Así que llevo tiempo diciéndolo en este espacio. Cuidado con las determinaciones que tome el gobierno de Puerto Rico bajo la premisa de que la economía está en crecimiento, de que los chavos sobran, de que el presupuesto del gobierno va a seguir creciendo. Hay peligrosos indicadores que apuntan a una situación económica diferente y que podría complicarse en los próximos meses. Particularmente cuando vemos que la guerra en Irán, que Donald Trump continuamente dice que ya no hay guerra, que él la acabó, pero entonces dice que va a bombardear otra vez, pero entonces dice que están a punto de hacer negocio,
por más que tratamos de ser optimistas o por más que tratamos de darle el beneficio de la duda, pues no hay indicadores de que de verdad el fin está a la vuelta de la esquina. Ayer, cuando terminaba mi programa, la nota era optimista porque Donald Trump insistía y llegó a decir que estaban a punto de firmar un acuerdo y dio a entender que este fin de semana podría firmarse un acuerdo con Irán. Inclusive dijo que probablemente J.D. Vance, el vicepresidente, iba a ir a Europa a firmar el acuerdo. Durante el día de hoy hemos tenido momentos donde Donald Trump, ayer decía que estaba cerca del acuerdo, hoy en la mañana los medios de prensa iraní circularon el contenido más o menos general del acuerdo. Donald Trump les contestó en las redes sociales que eran unos mentirosos, que no se podía negociar. Ahora mismo, estoy cotejando el periódico Washington Post, en este momento a las 5:17 parece nuevamente que estamos cerca de un acuerdo. Leo del periódico El New York Times, traduzco mientras leo con ustedes. Washington y Teherán dicen que están cercanos a lograr un acuerdo para terminar la guerra que ya lleva 3 meses y medio. Ambos lados han dicho que no se han finalizado los términos del acuerdo, pero el ministro de exterior de Irán, Abbas Araghchi, dijo hoy viernes que el acuerdo nunca había estado tan cercano. Tengo que decirle que es la primera vez que Irán un poco le hace eco a lo que dice Trump. Hasta ahora, cada vez que Trump decía estamos cerquita de un acuerdo, Irán decía yo no sé de qué habla el presidente. Así que teniendo por primera vez una validación del ministro de Exteriores de Irán, pues a mí me da un poquito de esperanza. Además, el presidente Trump dio señales de que podría haber una firma de un acuerdo durante este fin de semana. Estoy lento porque estoy leyendo en inglés, traduciendo mientras hablo con ustedes. 2 oficiales de Irán y un oficial gubernamental de la región de otro país que han sido briefiados sobre los términos del acuerdo. Dice que Estados Unidos e Irán se han puesto de acuerdo de forma en un acuerdo preliminar que terminaría la guerra, reabriría el estrecho de Hormuz y levantaría el bloqueo naval que Estados Unidos ha establecido contra Irán. Dicen que el acuerdo incluye la renovación del compromiso de Irán de no desarrollar o adquirir armas nucleares, pero que el futuro del programa nuclear, son 2 cosas, armas nucleares versus utilizar energía nuclear para propósitos no militares, eso todavía requiere discusiones ulteriores. El ministro de Relaciones Exteriores, un spokesperson, un portavoz del ministro de Relaciones Exteriores, dijo en los medios de Teherán que hay un understanding, que hay un acuerdo sobre la mayoría de los asuntos, most issues, en las negociaciones y que están en la última etapa de la deliberación. Así que es viernes, no tenemos agua o no tienen agua mucho, yo tengo agua en mi casa todavía, pero quiero pensar que nos vamos a un viernes con optimismo de que pueda haber la posibilidad de que termine la guerra. En un post de hace apenas 15 minutos vuelven a citar a el ministro de Relaciones Exteriores de Irán diciendo que el acuerdo tendría 2 partes, que se firmaría un Memorandum of Understanding entre Teherán y Washington y un segundo documento que sería un acuerdo de paz más a largo plazo, que el asunto nuclear se ha dejado para la segunda ronda. Una de las grandes interrogantes, y la traigo yo, es qué va a pasar con el estrecho de Hormuz, si se va a reabrir a lo que fue la realidad antes de que Donald Trump declarara esta guerra, que eso es un paso libre, eso es un estrecho de la naturaleza,
o si de alguna forma Teherán va a lograr lo que recientemente ha dicho, que ellos quieren mantener el control del estrecho de Hormuz. Vuelvo otra vez, dice el ministro de Relaciones Exteriores que el estrecho de Hormuz se va a reabrir como parte de este acuerdo, pero dijo que el estrecho era económicamente vital para Irán. Le dijo a la prensa, a la televisión italiana, que todos los barcos comerciales estarían garantizados que podrían pasar de forma segura por el estrecho, pero que Teherán mantendrá el control de los pasajes y reclamó que eventualmente podrían cobrar un peaje. Veremos a ver, vuelvo y repito, nos vamos de fin de semana nuevamente con la esperanza de un fin a la guerra de Estados Unidos contra Irán. Curiosamente, Israel no se menciona, da la sensación que finalmente Netanyahu, el primer ministro de Israel, el que metió a Donald Trump en este lío, el que engañó a Donald Trump, el que cogió de eso mismo a Donald Trump, parece ser que no es parte del acuerdo, pero que se verá obligado, presumo yo, a cumplir con lo acordado. Son las 5:22, es viernes. Cuando regresemos vamos a hablar de deporte y vamos a hablar en detalle de qué esperar del Mundial de Fútbol. Regresamos con eso luego. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando en vivo, son las 5:27 de viernes. Yo no quiero hablar más de agua, pero sí tengo que leer una nota que aquí está ahora en la primera plana digital del periódico El Nuevo Día. Desesperados los hoteles por falta de agua. Hay varios hablando de que van a cerrar. Esta es una situación de verdad crítica. Lo dije ahorita, la gobernadora estaba programada para estar en un evento en Nueva York mañana. Yo espero en que lo haya cancelado, pero no tengo ninguna información ni de qué salió, ni que de lo canceló. De verdad, espero que la gobernadora, en medio de esta crisis, entienda que su lugar es estar aquí en Puerto Rico. Bueno, es viernes. Queremos hablarle de deporte. Vamos a tener un invitado especial en el próximo segmento que había estado en el pasado con nosotros para hablar de el Mundial de Fútbol, algo que empezamos a hablar con Manuel. Pero aquí tengo a Manuel para hablar de baloncesto, básicamente. Qué juegazo ese de Nueva York. Yo te tengo que admitir, tú me escribiste en la mitad y te tengo que admitir que me quedé dormido porque la pela que estaba cogiendo Nueva York por 20, ¿cuánto fue? 29 puntos, acabo de confirmar aquí. De 29 puntos, pues yo dije, estaba cansado porque los miércoles Mili Méndez me hace venir aquí a las 6:30 de la mañana, que eso quiere decir que me tengo que levantar mucho antes, y pues para sorpresa mía, cuando me desperté al otro día, obviamente vi los vídeos, pero danos tú lo llegaste a ver completito. No lo llegué a ver completo. ¿También te quedaste dormido? No, porque, y de hecho, tuve esta semana, yo tengo un hermano menor y tú sabes que estas son las semanas y meses donde está graduación y le sigue el baile. Pues el día del juego fue el día del senior prom, como le decimos aquí en buen español. Entonces yo pues entro de casualidad porque me estoy perdiendo el juego por la actividad, y cuando miro que el halftime score o los puntos a la mitad iba 76-49. Y o sea, ahí fue que yo te texté y dije, anda para él, o sea, esto que yo pensaba que nos iba a dar, porque considerando que Nueva York se llevó los primeros 2 partidos en San Antonio, tenían que ganar por lo menos uno en su casa. Yo pensaba que iban a perder los 2 en ese momento. Pues obviamente uno está en el baile, en la actividad, y en una se cayó Twitter. ¿Verdad? Desde que Twitter, tú sabes que está bajo el comando de... Pero ese señor ya acaba de ser el hombre más sí, pero el punto es que la aplicación no sirve desde que él la adquirió. Anyways, yo vi que poco a poco fueron remontando hasta que llegó un momento en el baile donde, ¿verdad? Yo vi a todos los nenes unidos y yo dije, ¿qué está pasando? ¿Sabes? Porque el baile. Y cuando miro, es que Nueva York acababa de tomar la ventaja y ahí sí me tuve que ir aparte a ver los últimos minutos del partido, y fue una de las mejores remontadas en la historia de las finales. Creo que es la ventaja más grande que se ha blown, ¿verdad? Dice como que la ventaja más grande que ha perdido un equipo, porque era cerca de 29-30 puntos, por lo cual estaba liderando San Antonio y perdieron el partido. El partido terminó este pasado miércoles 106-107. OG Anunoby fue el que hizo el jugador. Tapeo.
Sí, el putback, Ujú. jugador canadiense, fue el que hizo la jugada que le dio esa ventaja a Nueva York en esos últimos segundos, ¿verdad? No minutos, segundos. Quedaba 1.2 creo cuando se metió. Sí, y Víctor Wembanyama tuvo 24 puntos, 13 rebotes, 3 tapones, tuvo un buen partido, tuvo una buena primera mitad. Lo que no tuvo San Antonio ni Víctor Wembanyama fue una mejor segunda mitad. Es como ese momento donde pues estabas acelerando y soltaste el acelerador, pero soltaste demasiado. Y Pero- lo otro te llevó... Y nuestro José Alvarado José tuvo Alvarado un tuvo cuarto 2 o 3. quarter. Exacto. Yo no sé metió si subiste el video. el video de él guardeando a Wembanyama. Oh my God. A mí, O sea, a mí no es que no me molestó porque... No porque fuera José Alvarado, porque obviamente el orgullo boricua, y qué bueno. Es que yo digo, este macho mide 7'4", que los brazos son así. Y José Alvarado que mide como, ¿cuánto? 6 pies. seis. Exacto. Lo dominó, lo tumbó al piso prácticamente. bueno, que y sí. la realidad, como yo vi el recuento de los últimos 3 minutos, Alvarado metió 8 puntos en ese quarter y metió un canasto de 3 puntos que probablemente fue el momento que empezó la virazón a Ujú. favor. Inclusive hoy está citado 2 triples tuvo Sí. en ese cuarto quarter y un Hoy canasto está- regular. Hoy está citado en el Nuevo Día el dirigente de los Knicks reconociendo Mike Brown. reconociendo José Alvarado cambió el partido. Sí, que él es Y lo nos que... hizo recordar a Barea cuando con Eh, Dallas salió del banco. Esos jugadores como Barea en Dallas, José Alvarado en Nueva York, son lo que dicen en inglés un spark plug, que es un jugador que tú pones y no tiene que ser el más grande o el mejor jugador del planeta, pero le mete da la candela, chispa, le da la chispa correcta al equipo. El próximo partido va a ser mañana sábado Sí. en San Antonio, donde por primera vez en 27 años los Knicks pueden Ganar. coronarse como campeones de la NBA. Yo, pase lo que pase, yo voy a rezar por las patrullas, los guardias de seguridad de Nueva York, porque no va a ser un ambiente fácil. Ya obviamente tuvimos lo de... Los watching party van a Los ser una watch parties locura. van a estar activos porque obviamente ya tuvimos la visita del presidente en el tercer partido, se cancelaron los watch parties y todo se dio... Bueno, ese fue el juego que perdieron. Sí. A que sí, eso es lo que va a ocurrir mañana. Si no, pues el juego se extiende hasta el lunes o martes, si no me equivoco. Déjame aquí reconfirmar, porque en caso de que mañana sábado 13 de junio gane San Antonio, tendríamos que esperar al martes 16 de junio. Y regresaría a Nueva York. Y regresaría a Nueva York. ¿Quién es el favorito a MVP? Ya, ¿verdad? Estoy yo aquí haciendo predicciones o haciendo una adivinanza sin saber qué va a pasar mañana. Posiblemente se lo lleve Bronson. Bronson, yo creo que debería Pero ser Bronson. también deberían estar considerando a OG Anunoby por los diferentes puntos y aportaciones. Y dependiendo de cómo él tenga un partido mañana, si es que gana mañana en Nueva York, Sí, sí. Karl Anthony Towns, el jugador dominicano, porque en esos primeros 2 partidos la razón principal por la cual Nueva York ganó y Wembanyama estuvo limitado fue por ¿verdad? Como jugó Karl Anthony Towns. O sea, que sí, Mira, vamos a estar aquí pendientes. Rapidito, antes de irnos a la pausa, un resumen del BCN, porque el próximo segmento vamos a hablar nada más Sí, que del Mundial. El Mundial. Entonces, en el BCN, en la noche de ayer, los cangrejeros de Santurce, como Jonathan y Luis señalaron esta mañana, ganaron. Están en la pelea, técnicamente en la pelea ahí para estar ahora mismo en cuarto lugar, empate con los Mets. Con los Mets de Guaynabo. El partido terminó 98-93. Creo que fue el primer partido en mucho tiempo en el Roberto Clemente. Sí, porque estuvieron un mes fuera, no sé, porque había algo en el Clemente, no sé si Sí, era- entonces también tuvimos el partido ayer de los Santeros de Aguada que le ganan a los Capitanes de Arecibo. Los Capitanes de Arecibo siguen en perdiendo. problemas, siguen en Después de que problemas. empezaron Sí. súper caliente Tienen- la temporada, el jugador de la noche fue John Jenkins, que si no me equivoco, un ex NBAista, que tuvo 27 puntos y 7 triples en el partido de ayer. Los partidos de hoy son los Criollos de Caguas visitando a los Atléticos de San que Germán. tienen el mejor récord de toda la liga. Es correcto. Y los Vaqueros de Bayamón visitando a los Osos de Manatí solo por la noche de hoy. Ojalá gane Manatí. Pero obviamente no, la fanaticada es gigante, no debemos emocionar porque a pesar de que Bayamón si pierde hoy serían 11 derrotas igual que nosotros, ellos tienen 3 victorias por encima de los ¿verdad? Gigantes de Carolina. Y que sí. mañana los Capitanes de Arecibo visitan a mis Piratas, un juego de sobrevivencia para los Piratas que todavía matemáticamente no están No han sido eliminados, pero Tienen 9 victorias, los Indios de Mayagüez en quinto lugar con 10 victorias
y los Leones de Ponce en cuarto lugar con 11 victorias. Lo que pasa es que Quebradilla tiene 19 derrotas, los Indios 16 y los Leones 17, pero matemáticamente, y si los Capitanes siguen con esa mala racha, pues ojalá y mañana, pero rapidito porque ya no está sonando la musiquita, los otros juegos mañana, los Mets visitan a Aguada, los Leones visitan a los Indios, ahí cualquiera de los dos que gane ayuda a Piratas, o sea que Piratas, tú vas a estar pendiente ahí. y los Cangrejeros visitan a tus Gigantes de Canóvanas, Carolina. Antes de irnos a pausa, Aníbal, un pequeño update de la MLB porque ya viene el juego estrella y aquí es donde se pone buena la temporada. Sí, Nueva York y Tampa Bay todavía siguen empate por ese primer lugar en la Liga Americana y en la División Este. Tenemos aquí a los Houston Astros que siguen subiendo, ganan uno, pierden otro, ganan uno, pierden otro. Para Detroit va a regresar durante el fin de semana el mejor pitcher en la Liga Americana, Tarik Skubal, a la que sí, por lo menos Detroit tiene ese refuerzo. En la Liga Nacional todavía no hay update de Kike Hernández ni de Francisco Lindor, pero para aquellos fanáticos de los Mets, y perdona que lo recuerde, están en un récord de 30 victorias, 38 derrotas, posición número 13 en la Liga Nacional, a que sí, no todo está bonito en Nueva York. Bueno, pues cuando regresemos, Manuel y yo hablamos con Gerardo Moya Colombani sobre el Mundial de Fútbol. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, para los que me estén escuchando o nos estén viendo en vivo, son las 5:43, es viernes, hablando de deporte. El Mundial de Fútbol comenzó ayer, como saben, se celebra en esta etapa en México, Estados Unidos y Canadá, y por la vía telefónica que va camino a la cuna del baloncesto para el juego de los Criollos contra San Germán, Gerardo Moya Colombani, porque tiene madre y yo la conozco muy bien. Saludos, Gerardo. Gracias por tenerme en tu programa para hablar de la fiesta deportiva más grande que sucede en el planeta. Muy bien. A los que cada vez que haya habido un mundial, bueno, en el último mundial, pues Gerardo estuvo participando conmigo y pues ayudándonos a entender. Gerardo es un reincidente. Tú estuviste como fanático, obviamente, en el de Rusia y en el de Qatar. Eso es correcto, ¿verdad? Sí, eso es correcto. Tuvimos la oportunidad de visitar Rusia en el 2018. Vimos dos partidos que fueron excelentes, Argentina contra Francia y Colombia contra Inglaterra. Y después viajamos 4 años después a Qatar, que fue una experiencia increíble donde pudimos participar y tener la experiencia de ver 8 juegos, que es algo que probablemente nunca más vamos a poder experimentar en un mundial en nuestra vida. Bueno, luego te voy a preguntar al final qué vas a hacer en este mundial. Aquí me acompaña Manuel Vélez, que anda con una camiseta de el Brasil. Bueno, esto comenzó ayer y un poco como te puse en los mensajes de texto, Manuel y yo un poco dimos un resumen el lunes, pero ya que esto empezó, háblanos un poco de, pues, el formato. Son 3 países. Yo no sé si antes se había dividido en más de un país. Hay más equipos, eso ya lo sabemos. El mundial de más participación en la historia. Háblanos un poco de, pues, quiénes arrancan como los favoritos. Y pues después hablemos de los juegos que ya se han dado y de lo que va a pasar este fin de semana. El micrófono es tuyo. Pues la última vez que un mundial se dividió en varios países fue el de Corea-Japón en el 2002, en el que Brasil salió campeón. Y esta es la primera vez, pero esta es la primera vez que va a estar dividido en 3 países. 3 países son sedes, tenemos a Canadá, a Estados Unidos y a México. Este mundial tiene una particularidad que son 48 selecciones que están divididas en 12 grupos. Es el mundial con más países participando desde que se fundó este formato. Lo que vamos a tener al final unos 104 partidos para disfrutar de un hermoso fútbol. Espero yo que todos los partidos sean emocionantes. Cada selección jugará 3 partidos en la fase de grupo. Avanzan a la siguiente ronda los primeros 2 de cada grupo y los mejores terceros, los 8 mejores terceros. A partir de ahí comienza una ronda de eliminación directa desde los 32avos hasta la final. O sea que de ahí en adelante, sudden death, tú pierdes y te vas. Sí, de ahí winner go home, como dicen los americanos. Ok.
Háblanos un poco, yo no estoy claro cómo es que se pueden cruzar, o sea, si estos son, cómo es que se dividen, si estos tipos, las ligas estas americanas, que está un bracket a un lado y otro bracket al otro, pues todo el mundo pues está pensando cómo es que se van a dar los macheos, si vamos a ver a Cristiano jugando contra Messi, un poco cómo es ese formato y qué podemos anticipar de grandes partidos si sucede lo que pues todo el mundo piensa que debe suceder, que los favoritos pasen a la próxima ronda. Hay una posibilidad grande de que México llegue a su cuarto partido contra España en la fase de los 32avos, que es un cruce que todo el mundo está esperando más en Latinoamérica, en esa región central. Hay una posibilidad también de que se enfrenten Argentina y Portugal en unos posibles 16avos, si no me equivoco. Y obviamente pues tenemos muchas selecciones que tienen mucho nivel, selecciones como la alemana, que siempre son contendientes, selecciones como la holandesa, que tienen muy buenos jugadores, y no podemos dejar de lado la selección francesa, que entra entre los favoritos detrás de España, con figuras como Michael Olise, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, que son jugadores que son diferenciales. Y en general, países que pues siempre son difíciles de enfrentar en un mundial, como lo son Japón, Suecia, Suiza. Ayer vimos un gran partido de Corea, que también es un rival muy difícil. Inglaterra tiene una muy buena selección. En América, pues todo en lo personal, obviamente quisiera que Argentina llegue a la final y se enfrente y tenga la posibilidad de ganar esa cuarta. Pero también tenemos a Brasil con muy buenos jugadores, tenemos a Paraguay que regresa al Mundial, y quisiera que países pequeños como Curazao y Haití, que son de nuestra región, tengan un buen desempeño, Estados Unidos también, y Canadá, que hoy logra empatar contra una selección de Bosnia y Herzegovina que se la hizo muy difícil por la fisicalidad deportiva que tienen su selección. Vi que se terminó 1-1, pero ¿quién arrancaba como favorito? Ahí por la localidad arrancaba Canadá como favorito, pero realmente Bosnia y Herzegovina tienen una selección en donde la mayoría de sus jugadores pues tienen experiencia europea, y el fútbol europeo pues hay una realidad que siempre hay esa discusión. En general pues el nivel es mucho mejor del que se juega en Estados Unidos. Sobre selecciones siempre son competitivas. Manuel, un comentario, pregunta. Bueno, tengo una pregunta, pero que en estos mundiales, cada vez que llega el mundial se surge, cuando hay estos cruces de fútbol europeo contra fútbol suramericano o americano, ¿verdad? Pero ejemplo suramericano, siempre hay esta discusión de qué estilo de fútbol es mejor. Un ejemplo de eso fue en el pasado mundial, cuando se enfrentaron Argentina y Países Bajos. Obviamente hay mucha historia ahí por esos dos países, y obviamente Messi con el dirigente en ese momento, pero esa era como que una pelea que el dirigente estaba haciendo comentarios de que pues nosotros vamos a neutralizarlo porque él es así y así es como juegan Argentina y pues Sudamérica. La pregunta que yo iba a hacer es que por qué la gente está considerando, a ver si, ¿cómo que se llama? ¿Verdad? Se me olvidó. Gerardo, ¿por qué tú crees que la gente está subestimando a Argentina? Porque estoy mirando las páginas de apuestas, de odds, de todos estos favoritos, y cuando tú lo discutes con la gente, siempre tienen a España, Francia, Portugal, Inglaterra, entre otros países, por encima de Argentina. ¿Por qué la gente está subestimando a los actuales campeones, a pesar de tener más o menos el mismo equipo que tuvieron en el último mundial? Sí. Es una muy buena pregunta. Se reduce a los nombres, ¿verdad? En el nombre por nombre, ¿verdad? En el papel, como correcto, dice. Los equipos europeos pues tienen mejor calidad. Pero algo que te puedo decir por mi experiencia, por la experiencia que he vivido en los mundiales, es que Argentina va de local a cualquier estadio que vaya. Sí. Y entonces eso sucede alrededor de todo el mundo, no importa, puede ser desde la Patagonia hasta Alaska, Argentina va de local. Y entonces eso hace que el equipo juegue con una pasión y una intensidad que no se puede, que las apuestas no lo pueden mostrar. Correcto. Y al final del día, pues el fútbol se juega en el campo. Y cuando tú tienes a Lionel Messi de tu lado, pues siempre es más fácil, como dicen por ahí.
Mira, rapidito, ¿has visto alguno de los partidos? Yo sé que Manuel vio el de México, no sé si viste el de por la noche, creo que acabas de ver el de... Vi el de Canadá, no pude ver el de Corea. ¿Qué te parece lo que has visto? Y bien breve, porque ya mismo tenemos que retirarnos y tú tienes que trabajar. ¿Qué juegos hay este fin de semana y que deben estar pendientes los fanáticos? ¿A qué juegos te lucen los más interesantes del fin de semana? Pues ayer tuve la oportunidad de ver ambos juegos. Me pareció que fue un deslumbre excelente de fútbol. O sea, vimos 4 estilos bien marcados y eso es lo que hace el Mundial hermoso, que cada país va con su estilo, se bancan en él y van hacia adelante a tratar de ganarle al rival. Hablando del fin de semana, bueno, va a jugar Portugal, va a jugar Países Bajos, va a jugar Marruecos, vamos a tener durante la semana la oportunidad de ver España, Francia, Argentina y Brasil, y todos son contendientes al Mundial, o sea, ser campeones del mundo. Pero si me preguntas a mí, en lo personal, yo estoy esperando ver, estoy buscando la lista por aquí porque no lo tengo en el tope de mi cabeza, pero estoy esperando los juegos de... Un grupecito lo tengo aquí. El de Brasil contra Marruecos, que vamos a tener la oportunidad de ver a Vinicius Junior ahí. El de Japón contra Holanda, tremendo partido, bastante nivelado. El de Egipto contra Bélgica, otro tremendo partido que recomiendo que no se lo pierdan. Y el de Francia contra Senegal, y terminando el martes por la noche, Argentina contra Algeria, que pues ver a la Pulga siempre es un placer. Mira, y entonces, como este mundial está a este lado del mundo, ¿tú vas para algún juego? Bueno, tristemente... Yo sé la historia boletos, porque hablé con tu madre, fe. pero cuéntanos. Tenemos fe de que vamos a conseguir boletos para los 32 avos y los 16 avos que se van a dar en Ciudad México. Obviamente todo depende de cómo se den los cruces. Si al final México termina primero de grupo, lo veo bien difícil. Pero si se da mi predicción, que es que México termine segundo y por encima termine Corea, pues vamos a tener posiblemente la oportunidad de ver a España en el Estadio Azteca, que sería un sueño hecho realidad. Pero la razón por la que no tienes en este momento certeza, dilo, es por lo caro que están los chavos tickets. Sí, el precio, honestamente, como les dije al principio, tuve la oportunidad de ir a otros mundiales, y en el Mundial de Qatar fui a 8 juegos, y no me voy a gastar no me gasté ni una fracción de lo que me pudiese gastar viendo un juego. Wow. Para este mundial. Increíble. Nada, para que tengan una idea. Increíble. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Sabes que estás on call para en algún momento entrar acá al programa y mantenerlo al día, o ya en ese caso, pues hacer análisis de los demás partidos. Y suerte allá a tus criollos allá en San Germán. Vamos a ver si podemos mantenerlo en primera posición y enfrentarnos ya sea a Guaynabo o a Santurce. Me saludas a John de mi parte. Pues cuenta con eso. Muy bien, cuídate. Aníbal, antes de irnos, sí. Noticias que rompió ahorita en las tardes para el Mundial, y es que el jugador Thomas Partey de la selección de Ghana no se le permitió acceso a él al país de Canadá, y esto es porque tiene una acusación de violación. 5 acusaciones, de violación y una de agresión sexual, a que sí, wow. Canadá se está tomando en serio estas medidas de precaución ante el Mundial. Muy bien. Bueno, con eso, yo me despido. Ustedes y yo nos volvemos a ver el próximo lunes. Lo último que acabo de ver es que la predicción es que las reparaciones del Supertubo serían el próximo lunes, así que pasen un lindo, caluroso y seco, en términos de para muchos de ustedes, en servicio de agua potable, fin de semana. Cuídense mucho.